Hola, muy buenas tardes, queridos papás, mamás, apoderados y a todos quienes nos acompañan en esta tarde de día miércoles 21 de octubre. Les damos la bienvenida, ¿sí?, a esta nueva sesión de los talleres familiares en este formato que hemos estado compartiendo, ¿no es cierto?, este formato online. Donde hemos abordado ya distintos temas, ¿sí? Hemos tenido varias sesiones y bueno, hoy día nos reunimos para un encuentro más, así es que les damos la bienvenida, les agradecemos que se hayan dado el tiempo para poder conectarse ahora y acompañarnos en la transmisión en vivo que estamos haciendo a través del canal de YouTube. Y para quienes, bueno, no se puedan conectar y lo vean más adelante, porque esto queda después alojado ahí en el canal del colegio, en esa página, también los saludamos anticipadamente para cuando se conecten y vean esta presentación del día de hoy. Hemos estado trabajando distintos temas, partimos con aquellas cosas que eran como más necesarias para abordar la pandemia y sus efectos, lo que nos estaba pasando, ¿sí? Entonces estuvimos dedicados a hablar de temas emocionales, de cómo había afectado el sueño, de los duelos, las pérdidas, cómo nos afectaba en la convivencia, la ansiedad, el estrés, en fin. Estuvimos dándonos una vuelta en ese ámbito, revisando distintas recomendaciones, sugerencias para poder fortalecer ahí la convivencia en la casa y el rol de cada uno de ustedes en la educación de sus hijos e hijas. Y ya en la sesión pasada nos movimos hacia un tema distinto, pero complementario con lo que hemos venido trabajando, que tenía que ver con la lectura en familia. Y ahí tuvimos un encuentro con Constanza Mequis, quien nos compartió una serie de sugerencias a partir de un libro que ella había publicado ahora hace muy poco, sobre qué es lo que significa esto de leer en familia. Y hoy día vamos a continuar con ese recorrido, ¿ah?, y con ese mismo tema, que tiene que ver con leer. No sé si alguno de ustedes se acuerda de cómo le enseñaron a leer en el colegio, se hace en memoria y creo que viene a su mente. Yo recuerdo una repetición de unas caligrafías que había que hacer. Eso es lo primero que viene a mi mente. Después también unas letras con unas imágenes. En fin. Eso es un recuerdo que tengo. Y sobre eso vamos a conversar sobre cómo aprenden los niños a leer y cómo se les enseña en el colegio. Es un tema que en los últimos años ha tenido una serie de cambios, porque hay cambios, hoy día sabemos más sobre cómo funciona este cerebro dentro de nuestras mentes, dentro de nuestra cabeza, y por lo tanto han cambiado también las metodologías y hay nuevos avances sobre eso. Entonces, ese es nuestro tema, y para eso nos acompañan las directoras de ciclo, Sonsoles Dufré, directora de la educación parvularia de nuestro colegio, y Paulina Mutis, directora del ciclo ahí de los chiquitines de básica, y nos van a compartir una serie de reflexiones y de sugerencias y de recomendaciones sobre este tema tan importante en esa edad justamente, en esos años de kinder, primero básico. Ahí se juega mucho de esto de la lectura, pero nos van a contar que eso parece que no es solo ahí, no empieza ahí solamente. Quedan ustedes a cargo, bienvenidas, gracias por aceptar nuestra invitación a estar en este taller y ustedes tienen la palabra de aquí en adelante. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, con Paulina aquí estamos para darles esta pequeña conversación, podríamos decir, de cómo aprenden los niños a leer y a escribir. Y como bien decía Diego, en los últimos años hemos tenido muchos cambios en educación. Definitivamente creo que todos podríamos decir que el colegio era totalmente distinto a cuando nosotros éramos parte de él. Y en este sentido es muy importante que consideremos que hoy día sabemos mucho más sobre cómo aprendemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la neurociencia ha estudiado nuestro cerebro. Por tanto, hoy día los cambios que hay en educación tienen mucho que ver con los estudios que se han hecho del cerebro. Además, hay que considerar que la educación se adapta a las necesidades de la sociedad. Y hoy las necesidades de la sociedad son muy distintas a cuando nosotros éramos pequeños. En cuanto a la lectura, que es el tema que nos reúne hoy, tiempo atrás el foco del aprendizaje de la lectura pretendía alfabetizar a las personas, ¿no es cierto? La sociedad necesitaba que las personas supieran leer y escribir para actividades más bien funcionales, como leer el padre, escribir su nombre, leer el nombre de una calle, es decir, para cumplir cosas que tenían una función. Pero hoy en día las personas necesitamos leer para comprender el mundo.
y movernos en él. Vivimos en un mundo 100% alfabetizado, rodeados todo el día y en todas partes de lectura. Por tanto, hoy el énfasis no está solo en alfabetizar a las personas, sino está en adquirir herramientas que me permitan comprender lo que voy a leer. Y cada vez textos más complejos, como por ejemplo hoy día necesitamos leer un instructivo, los muebles los tenemos que armar nosotros mismos, tenemos que comprender ese instructivo, ¿no es cierto? Tenemos que comprender el papel que viene en el medicamento, porque el doctor nos atiende 3 minutos y nos dice lea, ¿no es cierto? Entonces hoy día necesitamos una lectura mucho más comprensiva que tiempos atrás. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con lo que comentaba Sonsoles, nosotros ahora estamos en una etapa, en una era de la información. Estamos rodeados de información de todas partes. Tienen que pensar que nosotros ahora nos informamos de distintas maneras, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Ahora tenemos diarios digitales. La comunicación fluye, un descubrimiento que antes tardaba años en socializarse de manera mundial, ahora no, ahora viaja ese descubrimiento desde China al otro día acá y nos estamos enterando de que los conceptos que teníamos súper claros en realidad con el tiempo van cambiando. Entonces, en realidad, cuando nosotros nos miramos, tenemos que revisar, nos hemos dado cuenta cuánto leemos diariamente y también qué pasaría si nosotros no comprendiéramos toda esa información que nos va llegando. Por lo tanto, no podemos ver la lectura como un aprendizaje aislado. No es un hito, aprendí a leer y aquí ya todo terminó, sino que es un continuo durante toda nuestra vida, donde se tiene que ir desarrollando este proceso de la lectura y además siempre con un foco en la comunicación. La lectura él tiene un foco comunicativo y en ese sentido hay una cosa súper clara. El niño, cuando el niño quiere aprender, cuando ese niño tiene esa curiosidad que le nace de manera natural por aprender a leer, en realidad él no busca conocer las letras, lo que él necesita es comunicarse, es conocer el mensaje que está detrás. También podemos contarles que hoy día, gracias a los estudios del cerebro, sabemos que los niños pequeños tienen una capacidad infinita de aprender. A más temprana edad, más capacidad de aprender tenemos los seres humanos. Por tanto, debemos aprovechar la primera infancia para poder estimular a los niños en este aprendizaje tan importante para la vida. Y el aprendizaje de la lectura comienza cuando nacemos, no comienza en kinder o en primero cuando las educadoras nos empiezan a enseñar las letras. Este aprendizaje parte desde que nacemos. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el aprendizaje comienza cuando aprendemos a hablar, ¿ya? El niño al oír hablar a su mamá, a su papá, a su entorno, comienza a identificar los sonidos. Empieza a identificar que en la palabra mamá, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, los niños van adquiriendo estos sonidos y después ellos van a poder hablar, más tarde van a poder leer y más tarde van a poder aprender a escribir. Además, cuando el bebé interactúa con el medio, comienza a conocer muchas otras cosas y empieza a interactuar con este mundo letrado del cual hablábamos. Nuestro mundo hoy día está lleno de letras, ¿no es cierto? Está lleno de logos, lleno de escritura por todos lados. Por ejemplo, si les aseguro que si yo les muestro este yogur a un niño de 1 año en un supermercado y a él le gusta, él inmediatamente se los va a apuntar. Y va a apuntar este yogur, no va a apuntar el del lado, no va a apuntar el Nestlé, va a apuntar el Soprole. Y ustedes me dicen, eso no es lectura, porque el niño solo reconoce. Pero la lectura comienza con el reconocimiento de los logos, comienza con este aprendizaje que se hace solo por un golpe de vista. Esto es el comienzo de la lectura, el de los logos, y eso comienza desde que somos muy, muy pequeños. Y así como también comienza la lectura desde que somos pequeños, comienza también todas las habilidades que nos van a permitir escribir posteriormente. Cuando un niño es bebé y comienza a gatear, este movimiento le va a permitir separar el movimiento del brazo con el movimiento del resto del cuerpo. Un niño, por ejemplo, que no gatea, generalmente cuando escribe, después mueve todo su cuerpo, no mueve solamente el brazo. A medida que el niño va ejercitando su cuerpo, por ejemplo, cuando lo llevamos a la plaza y se cuelga de las barras,
o le damos masa, todas esas cosas, el niño empieza a fortalecer todos sus músculos necesarios para la escritura, el bíceps, el tríceps, y más adelante cuando ya llega al jardín y nosotras las educadoras los hacemos enroscar, los hacemos abrir botellas, los hacemos jugar con la plasticina, todos esos son movimientos que van a permitir una posterior escritura. ¿Por qué? Porque van a preparar los músculos, ¿ya? Tanto del brazo como de la mano. Por tanto, si queremos que nuestros hijos tengan una buena letra, lo primero que tenemos que hacer es trabajar lo motor, su cuerpo, darles muchas experiencias donde gateen, se muevan y trabajen con sus dedos. Bueno, por ese motivo también nosotros quisimos hacer esta charla con ambos ciclos, porque como decía Sonsoles, las competencias en la lectura y también en la escritura comienzan a trabajarse desde que recién nacen los pequeños, y nosotros también tenemos más o menos hasta los 8 años como para poder afianzar en ellos las competencias lectoras. Tenemos ese periodo como para desarrollar el interés en los niños en la lectura, las estrategias cognitivas, o sea, la forma en que ellos van a leer, interrogar lo que están leyendo, hacerse preguntas a sí mismos. Y también nosotros, si esperamos que estos niños sean buenos lectores y por lo tanto que comprendan lo que leen, porque ya dijimos que lo funcional no es tan necesario en este tiempo, nosotros tenemos que asegurarnos que los niños tengan múltiples experiencias, experiencias de todo tipo, de conversación, de preguntar, de ampliar su vocabulario. O sea, si nosotros podemos darle una instrucción a un niño y darle múltiples sinónimos de una misma palabra, de esa manera nosotros le vamos entregando a un niño un bagaje cultural, una cantidad de significados que el niño va adquiriendo y que cuando él tenga que leer va a comprender de mejor manera porque van a ser palabras conocidas. Y también tenemos que desarrollar en ellos la curiosidad por aprender y que quieran escoger libros para informarse, que ellos quieran buscar fuentes para informarse, si tienen alguna duda y de repente nos preguntan, si los niños siempre nos llenan de preguntas, no sé, ¿cómo duermen las hormigas? No le podemos decir, no, no sé. Digamos, bueno, sabes que ahora no sé la respuesta, pero busquémosla, investiguémosla. El que la encuentra primero se gana, no sé, se gana un abrazo. Y así vamos estimulando en que el niño quiere investigar. Entonces, nosotros estamos súper habituados a crear en los niños ciertos hábitos, están súper mecanizados, de que se lave los dientes, que se cambie la ropa, los pijamas, que se lave las manos. Bueno, tan importante como eso, que al final termina siendo un hábito inconsciente. Lo mismo nos tiene que pasar con la lectura. El niño tiene que saber que leer es un proceso natural, que es algo que va a saciar su curiosidad, que también la lectura es un lugar donde encuentra una fuente de conocimiento. Y por lo tanto nosotros tenemos que poner nuestro foco en ello. Eh, Volviendo un poquito atrás de lo que hablaba Sonsoles al principio, habían formas de aprender a leer hace muchos años que, se, que respondían a ese periodo. Por ejemplo, en un inicio se pensaba que las personas solo con aprender el alfabeto podían aprender a leer. Por lo tanto, los niños se les enseñaba a repetir A, B, C, D, E, F, G. Luego se dieron cuenta que esas letras, cuando se juntaban, si juntábamos la M con la A, los niños empezaban a entender mal. Por lo tanto, se pasó a un sistema fonético donde se marcaban los sonidos. Entonces, muchos de ustedes se deben acordar, me tocó estudiar así, que nos decían la M, la L, la T, y de esa forma los niños se suponía que podían aprender a leer porque entendían que esa letra tenía ese sonido que se juntaba con el otro para producir una sílaba, luego una palabra y luego una oración. El tema es que ahora con las neurociencias, con todas las investigaciones que hay en el desarrollo del lenguaje, se demostró que eso era muy contraproducente para el desarrollo del cerebro, porque le enseñábamos al cerebro a pensar de manera parcelada. O sea, el cerebro empezaba a procesar esas palabras cuando las veía por unidades, letra por letra, sonido por sonido. Y por lo tanto, el cerebro se desacostumbraba en cierta forma a pensar de manera global, que es lo natural. Ya, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando un niño está en crecimiento, le enseñamos que esa persona es su mamá. Yo no le digo esa señora es tu mamá, yo le digo mamá. Y el niño aprende a articular la palabra mamá. Cuando el niño ve a esa mamá, que puede ser una persona como nosotros, no sé, esta señora es de, oye, esa es mi mamá, una señora de ojos cafés, de pelo café,
tiene contextura, no sé, normal, mide unos 60. La verdad es que el niño no hace ninguna de ese análisis. Él ve el conjunto y sabe que esa es su mamá, independiente que esta señora tenga los ojos café, el pelo café, igual que la otra señora de más allá. Pero él logra ver en el conjunto la diferencia. Y de ahí es que nuestro cerebro no ve unidades de significado, sino que ve aspectos más globales. Por lo tanto, la lectura en ese sentido, cuando se intencionaba de manera letra por letra, sonido, sonido, sílaba, sílaba, en realidad nuestro cerebro empezaba a trabajar de una manera que no era natural y empezaban los niños a cansarse, había mucho cansancio visual, empezaban también a escribir en carro, que es cuando escriben las frases todas sin saltarse espacios entre sí las palabras, porque el niño no ve que sean unidades de significado, sino que ve solamente una línea de letras y él cree que está escribiendo, que está leyendo. Por lo tanto, por eso es súper importante trabajar de manera global. Y para eso también les tengo un pequeño ejercicio, un desafío. Les voy a mostrar un pequeño letrerito y les voy a pedir a ustedes, se los voy a mostrar un segundo y para ver si alcanzan a leer lo que dice acá. Lo más probable es que la mayoría haya alcanzado a leerlo. La palabra que les mostré es la palabra teléfono, pero ustedes para leerla no necesitaron ir letra por letra, no necesitaron empezar, no, simplemente usted vio la palabra, vio la foto y la alcanzó a leer. Lo mismo que cuando usted hojea un libro. Hojeamos, pasamos hoja y ahí usted alcanza a leer también algunas palabras. Y eso es porque nuestro cerebro, tan plástico que es, guarda esas fotos de las palabras. En nuestro cerebro que, como les decía antes, aprende o lee y decodifica de manera global, guarda como en un banco de memoria la foto de las palabras. Por lo tanto, cuando vamos a la lectura, en realidad es mucho más rápido, mucho más automático que el hecho de ir decodificando letra por letra. Así como decía Paulina, nosotros buscamos dar muchas experiencias de lectura a los niños, ¿no es cierto? Creemos que la principal fuente para enseñar a leer a un niño es que él tenga muchas experiencias de lectura. Y en el colegio hemos optado por la metodología del lenguaje balanceado, el cual continúa en primero básico con el programa Leo Primero, ¿ya? Y el programa de lenguaje balanceado lo que propone es que nosotros trabajamos la lectura a través de básicamente 4 conciencias, 4 áreas, ¿ya? La primera tiene que ver con el vocabulario. Como decía Paulina, mejorar el vocabulario hace mejorar, tener muchas más herramientas para una mejor comprensión. Contra más palabras yo sepa, mejor comprensión. No siempre voy a conocer todas las palabras de un texto, pero si conozco la mayoría voy a poder inferir el significado de las otras. Por eso es tan importante trabajar el vocabulario en la primera infancia. Acuérdense que los niños tienen muchísimas oportunidades de aprendizaje y aprenden todo lo que nosotros les entregamos. Y por otro lado, también trabajamos fuertemente que los niños vayan comprendiendo la lectura, vayan comprendiendo que todas las cosas que leemos tienen una estructura diferente, ¿ya? Por ejemplo, les voy a mostrar algo aquí, a ver si se ve. Por ejemplo, yo les muestro esto rápidamente, ¿no es cierto? Creo que todos descubrieron que se trata de una receta. Posiblemente ustedes no alcanzaron a leer lo que dice, ¿no es cierto? Pero solamente identificando la forma de lo que yo les mostré, ustedes pudieron identificar que es una receta. Y si se las muestro con más detención, podrían decir, sin leer nada, que es una receta que se va a hacer con chocolate, que posiblemente vamos a hacer muffin, y podrían saber incluso algunos elementos que vamos a necesitar para cocinarla. Así hay muchas cosas que los textos escritos nos dicen solo por su estructura. Y conocer estas claves le permite a los niños enfrentarse a cada lectura de una manera más cercana y no algo totalmente nuevo. Yo ya sé algo de esa lectura. Por tanto, puedo inferir parte del texto sin haberlo leído. Por ejemplo, voy a mostrar otro ejemplo. Tengo este cuento, ¿no es cierto? Todos podemos inferir que es un cuento.
¿Por qué podemos inferir que es un cuento? Porque hemos tenido muchas experiencias con cuentos. Pero además podemos inferir que en este cuento se va a tratar de una botella con una niña y no he leído nada. Y posiblemente si algún niño ha tenido alguna experiencia o ha visto alguna película donde hay un mensaje dentro de una botella, él incluso podría decir, el libro se trata de un mensaje que está dentro de una botella. Si ustedes ven, conocer la estructura me permite anticiparme y me permite inferir, que es lo esencial para un buen lector. Además trabajamos, como decía Paulina, trabajamos a través de este cuento, que es, al contarlo ya se convirtió en significativo para los niños, ¿no es cierto? Algo conocido. Trabajamos todo lo que es impreso, la conciencia de lo impreso. Es como el ejercicio que les hizo Paulina del teléfono, ¿no es cierto? Reconocieron a golpe de vista la palabra teléfono. Nosotros a través de este texto vamos a trabajar la palabra corazón. Si ustedes se fijan ahí, está grande. Y esa palabra se repite muchas veces en el texto. Y eso ahí vamos a ir trabajando con los niños la lectura de palabras, como trabajamos los logos, por decirlo así. Bueno, y junto con esto vamos trabajando lo impreso, vamos trabajando la lectura a golpe vista, vamos trabajando con ellos el conocimiento del alfabeto, mediante la transferencia de los fonemas, sus respectivas letras o grafemas, como le queramos decir, ¿ya? Y esto a su vez contribuirá al proceso de la escritura, en donde el niño utilizará estos conocimientos para elaborar un mensaje. Entonces los niños van conociendo las letras, por ejemplo, aquí podríamos conocer la letra C de corazón, ¿no es cierto? Y ellos van jugando a trabajar con estas letras. ¿Para qué? Para trabajar en la elaboración de un mensaje. En Kinder no esperamos ortografía, solo que el niño comience a transferir algunos sonidos del lenguaje hablado a los signos que son las letras. Por ejemplo, en esta escritura, Un poquito más. Casa, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir que este niño no sabe escribir. Este es un niño de kinder, ¿no es cierto? Este niño ya sabe escribir. Este niño ya comprendió el código. Ya hizo la relación de los sonidos con la grafía. Sabe que hay diferentes sonidos y cuántos sonidos tiene la palabra casa. Más adelante, ya en primero o segundo básico, vamos a enseñarle la ortografía. Ahora solo nos queda felicitarlo y motivarlo que siga escribiendo. Entonces estas 4 conciencias, lo impreso, el vocabulario, el orden del lenguaje, son experiencias que nosotros vamos trabajando para dar muchas experiencias de lectura y escritura diariamente a los niños, para que ellos sean unos lectores exitosos y por sobre todo se sientan exitosos en estas tareas. Bueno, en primero básico, como decía Sonsoles, nosotros continuamos con un trabajo también desde la lectura global, que en este momento estamos trabajando el programa Leo Primero. El Leo Primero es un libro que nos llega desde el Ministerio de Educación y que lo estamos utilizando, pero independiente del texto, en realidad lo que está de fondo es la forma en que se enseña y la forma en que se aprende a leer, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, también nosotros trabajamos la conciencia fonológica y vamos trabajando letra por letra también la lectura, pero dentro de un contexto. Por lo tanto, eso también permite que todos los niños puedan participar, sentirse parte del proceso, porque, por ejemplo, les voy a mostrar mejor y les voy a explicar. Nosotros podríamos presentar un libro también a los niños o un cuento dentro del mismo texto de estudio y podríamos preguntarle a los niños qué letras conocen. Primero partir por ahí, y lo más probable es que la mayoría conozca la M, porque esa es una letra que también trabajan en kinder, y le podríamos decir a los niños que están en una lectura inicial que la identifiquen. Unos niños que están ya con una lectura un poquito más avanzada, que quizás nos lean la sílaba, lo que alcanzan ellos a decodificar, podría ser más. Pero si yo tengo niños con un lectores completamente avanzados, yo les podría pedir a ellos ya que ellos nos lean el título del cuento. Por lo tanto, es una forma que es bastante respetuosa con el ritmo de cada uno de los niños. Ver sus metodologías antiguas en donde el niño
se limitaba, que por ejemplo si no se había trabajado una letra, ellos no la podían utilizar o no la conocían y se les sacaba de los textos. Por lo tanto, los niños, si habíamos trabajado solo la M, los niños trabajaban en base a la oración mi mamá me mima. Y recién cuando habíamos trabajado la T, la S, por ejemplo, los niños ya empezaban a hacer, no sé, el mono en moto. Por lo tanto, iban avanzando en la medida en que iban apareciendo estas letras. Pero ahora las letras no aparecen, o sea, ahora las letras están en todos lados, ya el niño no descubre esta letra nueva que nunca había visto. El niño ya sabe que todas estas letras que lo están rodeando tienen un significado, tienen un sonido y también tienen una grafía. Por lo tanto, por eso es importante el aprendizaje, como les decíamos, de la lectura desde una metodología más global, porque así el niño puede hacer muchas más relaciones y puede ir avanzando también a su propio ritmo. Por otro lado, también un niño, nosotros hablamos del desarrollo de la escritura, pero posterior a la lectura. El niño tiene que aprender primero, sí o sí, a leer para poder escribir, pero no al revés. ¿Ya? Nosotros no aprendemos a leer escribiendo, pero sí, para poder escribir necesitamos aprender a leer. Y en ese sentido, lo más importante es que el niño lea y tenga estas experiencias y acercamientos a muchos libros, cuentos, recetas, etcétera, cosa que cuando llegue a escribir, él ya tenga muchas palabras asimiladas, muchas estructuras, muchas historias a las que recurrir para poder expresarse. Y lo más importante también, devolviéndonos a un punto que trató Sonsoles sobre la motricidad, es que si los niños les cuesta escribir o no desarrollan la motricidad bien, eso no se trabaja solo escribiendo, se trabaja desde la motricidad gruesa, mejorando, por ejemplo, la postura, la fuerza que nosotros aplicamos al momento de hacer un trazo. ¿Ya? Pero lo más importante es vincular la lectura y la escritura con experiencias positivas también y afectivas. En ese sentido, también un poquito pensando en el foco de básica, que nosotros a veces les damos a la casa algunas lecturas se le llama lectura domiciliaria. ¿Y qué nos pasa a los papás? De repente se nos olvida la lectura domiciliaria y nos acordamos justo cuando están los niños viendo tele, cuando se están peleando, cuando vemos que no están haciendo nada y es como, ya, no está haciendo nada, vaya a leer el libro a su pieza. O, ¿sabes qué? Tienes prueba mañana, así que ándate a tu pieza a leer. Y resulta que el niño lo toma casi como un castigo, porque al final queda la familia viendo tele, riéndose en familia, en la mesa, y él queda solo relegado a su pieza para leer. Y la verdad es que eso hace que el niño se vincule con la lectura de una manera negativa, porque resulta tedioso. Entonces ahí también un poco la invitación es a tratar de vincularse con la lectura. Lo mismo que decía Sonsoles, veamos de qué se trata o qué sabes tú de esto, o yo te cuento también lo que sé. Y todo eso cuando después lo lea lo vamos a conversar. Entonces va apoyando el proceso lector. Otra cosa muy, muy importante es que los niños, además de leer, necesitan leer de manera fluida. Necesitamos que los niños en el proceso de lectura vayan practicando en voz alta. Esta es una consigna importante. La única forma de mejorar la fluidez es leyendo en voz alta. Todo eso que el niño hace solito en la pieza y que lee en silencio, o que nosotros le decimos que esos que hacían antes, antiguamente, los programas de lectura silenciosa sostenida, ya a todos nos tocó estar ahí 10 minutos en el comienzo de la clase leyendo un libro solito. Bueno, eso se demostró que no ayuda a la comprensión, primero, porque no le estamos enseñando al niño a procesar la información y tampoco mejora la fluidez porque finalmente el niño no pone en juego lo que es la expresión oral. Y eso es la escritura, es la expresión escrita, pero de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros queremos transmitir. ¿Ya? Entonces también es importante mejorar la fluidez porque nuestro cerebro también se cansa. Si nosotros ponemos a los niños a leer de manera silábica un texto muy grande, todo su esfuerzo se va a cansar tratando de decodificar y toda la energía que iba para la comprensión en realidad se fue en lo otro. Entonces nosotros necesitamos que los niños lean fluido, como les digo, se practica ojalá todos los días usando pequeños textos cortitos y el mismo, para que no sea todos los días una palabra nueva, y en voz alta, es la única forma. ¿Ya? Y les voy a dar también unos pequeños tips como para devolvernos el por qué es tan importante la lectura global y esta lectura también en voz alta y sistemática.
Y es porque nuestro cerebro, recuerden, piensa de manera global. No necesitamos ir letra por letra, unidad por unidad. Entonces, para eso les voy a presentar un pequeño ejemplo. Y esto es un párrafo cortito que, si pueden ver, las letras están como partidas a la mitad. Pero de todas maneras es fácil identificar una palabra con solo ver la mitad superior de sus letras, porque nuestro cerebro tiene ese banco de palabras guardado y nos ayuda a ir decodificando y a darles un significado. Les voy a mostrar otro ejemplo más, que también es súper popular. Y aquí lo que hicieron fue mezclar letras con números. No tiene ningún sentido, pero en realidad nuestro cerebro sí le da sentido. Y por lo tanto ahí nosotros podemos leer fácilmente que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, etc. Porque nuestro cerebro, como les decía, entiende de manera global y no necesita ir letra por letra. Y en cambio les voy a mostrar otro ejemplo que es como para apoyar un poco el ejercicio de la lectura diaria de los niños. Un minutito, no es más, pero en voz alta y siempre un párrafo conocido. Yo les voy a mostrar esto. Es una palabra inventada. ¿Ya? Esta palabra no existe. Se van a dar cuenta que como ustedes no la tienen guardada en su banco de mental, no la tienen guardada en su banco de palabras, tuvieron que ir letra por letra decodificándola, porque era una palabra nueva. Bueno, eso les pasa a los niños cuando no leen y cuando los ponemos a leer sin haber practicado y sin haber leído varias veces, porque finalmente el niño tiene poco banco de palabras para recurrir, por lo tanto, todos los días parte desde cero leyendo letra por letra. Y eso, como hablábamos, es súper agotador. Entonces, es muy importante que les lean de manera frecuente, que se les den hartas experiencias para que el niño pueda recurrir a eso cuando escuche un cuento. Y por lo tanto también los niños no solo necesitan decodificar para comprender, necesitan estar motivados con un interés y también leer de manera fluida. Así como para poder terminar un poco esta conversación, queremos dejarles como idea central que el conocimiento de las letras se alcanza a medida que el niño va teniendo experiencias significativas con la lectura, con un foco comunicativo. La lectura y la escritura son para comunicarnos. Contra más experiencias tenga el niño y estas experiencias sean positivas, agradables, significativas, él va a buscar esas letras de manera absolutamente personal. Nos va a solicitar todo el tiempo: mamá, léeme un cuento, papá, léeme un cuento, tía, léeme un cuento, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice allá? Quiero escribir. Todas estas experiencias que nosotros les vamos dando, finalmente le vamos dando a él la motivación por adquirir esta habilidad. Y le vamos entregando a medida que vamos trabajando los textos, la escritura, etcétera, vamos trabajando con ellos de manera global la comprensión de la lectura y la escritura. Y así van a ver como poco a poco los niños sin darnos cuenta, comienzan a conocer todas las letras, comienzan a conocer todos los sonidos y comienzan a escribir de manera espontánea, porque está en su interés, porque es algo que ellos viven diariamente. Y nosotros lo que hemos hecho finalmente es motivar, enseñar la estructura, mostrarles cuáles son las letras, pero siempre desde un foco significativo para ellos. Diego, ¿preguntas? Diego, no te escuchamos. Ahí sí, perdón, micrófono apagado. Oye, bueno, muchas gracias por lo que nos han compartido sobre cómo aprendemos a leer y sobre cómo podemos nosotros influir en ese proceso, también los ejercicios que nos hicieron ahí con las palabras, con las lecturas. Y como es tradición, tenemos un tiempo para poder ver preguntas o inquietudes que tengan quienes nos están acompañando hoy día en esta transmisión respecto a cómo aprenden los niños a leer. Entonces invitamos a los participantes que están viéndonos por el canal de YouTube. Han puesto algunos comentarios, ¿no es cierto?, reafirmando la importancia de este tema. Han hablado, hay algunos apoderados diciendo que importante es la lectura, nos ayuda con la imaginación, obtenemos más vocabulario, mejora la ortografía,
el tema de la comprensión. En fin, los papás también están ahí en sintonía con lo que ustedes han comentado, tan importante del aprendizaje de la lectura y que no es algo solamente de kinder y primero. Me parece que es un mensaje central, ¿no es cierto?, que es desde el inicio de la vida. Y me gustaron dos ideas, ¿ah?, que están conectados: el escuchar, el hablar, el leer y el escribir. ¿Ah? Creo que eso es súper interesante, ¿ah? Es parte de una misma experiencia, ¿no es cierto? Y lo encontré muy bonito. Y lo otro es lo que hacían énfasis las dos, de que hay que vincular la lectura y la escritura con experiencias positivas, afectivas, de bienestar. No hay que pelear porque lean un libro, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Eh, entonces, invitamos a los papás a poner sus comentarios, sus preguntas a través del chat. Y yo me quiero colgar de algo que dijo ahí una mamá respecto a esto de la ortografía, de cómo escriben, y ahora que muchos niños pulsan, o sea, aprietan con el dedo, ¿no es cierto?, y así transmiten sus mensajes. ¿Qué pueden hacer los papás o cómo pueden ayudar desde la casa a la familia para que los niños escriban con una letra que resulte legible? En este mundo donde están acostumbrados como a lo digital, a un teclado, y cuando les pedimos que escriban con manuscrita es un tema. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los papás al respecto? Yo creo que ahí, Diego, es entender que el primer foco de la escritura es la comunicación, ¿no es cierto? O sea, lo que más nos debería importar a todos es que lo que él escriba tenga, o sea, un mensaje claro. Pero si yo quiero desarrollar una buena caligrafía, por decirlo así, ¿no es cierto?, una buena escritura que sea legible, lo primero que tiene que tener es el niño desarrollado sus músculos, porque si no, eso no va a ser posible. Si la fuerza de mi mano es blandita, por decirlo así, ¿no es cierto? Si yo no logro presionar bien el lápiz, nunca voy a tener una letra legible. Por tanto, siempre cuando mi hijo escribe mal, tengo que retroceder, ¿ya? Tengo que hacerle muchos ejercicios para que desarrolle la mano, porque eso es lo primero. Después tengo que ver si la dificultad está en que a lo mejor no conoce la percepción espacial. Hay muchos niños que escriben hacia abajo porque simplemente no logran seguir la línea, ¿ya? Y ahí no es el problema de que conozca o no conozca las letras, el problema es perceptivo. Por tanto, tengo que hacer ejercicios de percepción visual, ¿ya? Entonces, para una buena letra siempre tengo que retroceder un poquito más. Me explico primero e ir detectando eso, dónde está la dificultad. Y después cuando los niños ya son un poco más grandes, cuando van en tercero y ellos ya manejan las letras, manejan el código, nosotros ahí recién podemos enfatizar en la caligrafía, ¿ya? Porque el niño va a tener todas sus condiciones motrices, que su cuerpo ya está desarrollado, ya está maduro para tener una buena caligrafía. Perfecto. Y no afecta la motivación. ¿Me explico? Porque el niño va a poder. Antes es para muchos de los niños, no para todos, evidentemente, pero para muchos no tienen las condiciones motrices. Entonces le estamos pidiendo algo que no pueden, y eso desmotiva, que es el principal objetivo de la escritura, es transmitir un mensaje. ¿Ya? Perfecto. Sí, yo creo que ahí también es importante motivar a no hacer grandes textos, ¿no es cierto? En la lista del supermercado, pídanle que les escriban la lista del supermercado. Ahí ya están escribiendo, sean chiquititos, sean grandes, ¿no es cierto? Anótame esta dirección. O sea, contra más experiencia el niño vaya teniendo, más fácil y más significativo para él también. Súper. Gracias, Sonsoles. Oye, y otra cosa que se me ocurre también ahí, que quizás, bueno, sigue como la línea esto de escribir, y de repente es la discusión si se escribe como con qué tipo de letras, si es imprenta, si es cursiva. Toda esa conversación también, de repente, dependiendo de la metodología, cambia y puede generar cierta inseguridad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor manera de escribir? Hay una que se aprende más fácil. Entonces, ¿por qué se usa este tipo de letras al momento de enseñar la escritura? Bueno, la verdad es que esa ha sido una discusión durante muchos años, pero desde las neurociencias se demostró que lo importante era escribir a mano, escribir independiente si era manuscrita o era letra imprenta. Ya no es lo mismo escribir en el computador que escribir a mano. Eso sí hay una diferencia. Entonces, por lo tanto, cuando se habla de que escribir a mano desarrolla muchos aspectos cognitivos, sí, es escribir a mano independiente del tipo de letra. Bueno, dicho esto, la cosa que ahora es a veces controversial es que todo el mundo está escrito en imprenta. O sea, los libros, los logos, las marcas, los cuentos, los letreros, está todo en imprenta. Y el único lugar donde a veces nos estamos aferrando a la manuscrita ha sido la escuela. Entonces, como años anteriores,
muchos años era súper importante el tema de la caligrafía y de la forma de la letra, y por lo tanto poníamos a los pequeñitos de repente en kinder, en primero básico, con el foco mucho en hacer la letra como caligráfica y manuscrita, y eso también desincentivaba al escribir un texto. A veces un niño quizás quería escribir un tremendo cuento, súper entretenido, pero en realidad era como, wow, pero me voy a cansar, me voy a agotar. Y entonces se restaba un poco del punto de vista de la escritura como foco comunicativo y empezábamos a trabarlo un poco con el tema más motriz y que tiene que ver con la maduración del cuerpo también del niño. Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos empezar a trabajar en primero básico es ahora con la mano, con la letra, perdón, imprenta, lo que no significa que no sea legible. Ya los niños pueden escribir de manera legible, o sea, que todos lo entendamos, haciéndolo de manera imprenta. Perfecto. Ahora también, pensando un poco ahora en el contexto actual, que nuestros niños están escribiendo poquito también, yo le digo a veces a los papás que se relajen, más importante es la lectura. Si su hijo puede hacer un dibujo de un cerro, de una montaña, un mono de palito, una flor, en realidad el niño va a poder escribir después y son los mismos trazos. Lo que pasa es que luego en la escritura toman otra forma y otro tamaño, que eso lo podemos ir ajustando luego, pero el poco más es eso. Perfecto. Bueno, y ahí tú tocas un tema que yo me imagino que le puede generar cierta ansiedad a los papás de si su hijo está aprendiendo al mismo ritmo de los demás, ¿no es cierto? Si de repente hay algunos que van un poquito más rápido, otros que van un poco más lento. De repente los papás están como muy contentos porque su hijo aprendió a leer en kinder y dicen, no, mi hijo aprendió a leer en kinder. Entonces, ¿cómo es eso y cómo funciona esa parte? ¿Hay algo que es esperable? ¿Qué es lo no esperado? En fin, ¿qué es lo que podemos decir respecto a eso? Mira, Diego, ahí es súper importante considerar que todas las personas aprendemos a ritmos diferentes, ¿ya? Y lo importante, como decía la Paulina en algún minuto, es que este método nos permite abordar los diferentes ritmos de los niños, ¿ya? Y ese aprendizaje va a depender tanto también de la estimulación que haya tenido ese niño en su casa, pero también de sus condiciones personales, ¿no es cierto? Todos necesitamos una cierta maduración para aprender ciertos aprendizajes. Por tanto, por ejemplo, en Kinder se espera de que los niños ya identifiquen algunas letras, por ejemplo, su nombre lo deben conocer, ¿no es cierto?, a golpe vista, deben conocer algunas palabras a golpe vista, reconocer logos, la mayoría, deben reconocer algunas palabras como mamá, como papá, esas palabras que ocupamos siempre visualmente, ¿ya? Debe reconocer, por ejemplo, las letras independientes de su nombre y alguna que otra consonante. Eso es lo que uno esperaría de un niño de kinder que ha estado en estimulación, ¿ya? Pero lo que más esperamos de kinder es que el niño, por ejemplo, juegue mucho a leer, que haga como que lee, ¿no es cierto? Porque eso, aunque ustedes digan, oye, eso es ridículo, no, eso es se ha comprobado que es predictor de la lectura. ¿Ya? Los niños que hacen como que leen o hacen como que escriben, en general, hacen el insight del alfabeto muy rápido, ¿ya? Entonces eso es súper predictor, hay que fomentarlo mucho, ¿ya? Fomentar de que escriban, aunque escriban puros palitos, eso es súper predictor. Porque falta como que se les prenda la ampolleta, por decirlo así, solo para que aprendan a escribir, ¿ya? Y en primero básico ya empieza un poco más el conocimiento, obviamente, del alfabeto. Pero bueno, ahí contesta tu Pau. Sí, mira, yo a veces entiendo que nosotros también como por lo que dicta un poco las bases curriculares, que son las que nos mandatan en el colegio y a nivel nacional, necesitamos que los niños aprendan a leer en primero básico. A veces llegan niños que, no sé, el papá dice, el niño lee en cuarto básico y yo tengo un niño que está aprendiendo recién a leer en primero básico, o sea, perdón, en cuarto no, a los 4 años, versus un niño que aprende a los 6, casi a los 7. Y el tema es que tienen que recordar que la comprensión lectora no es solo decodificar, sino que también tiene que ver con las experiencias. Entonces, probablemente ese niño que aprendió a leer a los 4 años va a llegar a primero con una experiencia de un niño de 6 años. Y ese niño de 6 años quizás tiene muchas más experiencias de vida y cuando tengan que leer un libro en particular va a tener a veces más conocimientos previos para poder comprender mejor esa lectura. Entonces no es solo el hecho de codificar tempranamente un predictor de que voy a ser un súper buen lector, comprensivo y todo, sino que en realidad es todos los otros factores, la motivación, no sé, los conocimientos previos,
y además la fluidez en la lectura. Por lo tanto, va a haber un momento en que esos dos niños, el que leyó a los 4 años y el que aprendió a leer a los 6 o 7, se van a nivelar. Y en realidad la diferencia en la comprensión lo va a hacer todo lo otro, todas las otras ganancias que se tienen. Ah, mira, yo te voy a dar un ejemplo, Diego. No sé, si tú y yo quizás leemos igual, leemos al mismo ritmo, quizás somos lectores súper, súper mateos, pero si nos ponen un libro sobre Turquía, probablemente yo voy a tener mejor comprensión que tú, porque he estudiado mucho sobre esa cultura. Y no significa que tú no sepas leer, sino que estamos al mismo ritmo, pero yo tengo otra motivación y otros conocimientos previos que me van a dar ventaja. Por lo tanto, por eso lo que en este momento nosotros les pedimos a los papás es, primero, no desesperarse porque estamos en un contexto muy especial y lo sabemos. ¿Y cómo nos pueden ayudar? No hagan que los niños se traumen con la lectura, todo lo contrario, lean juntos, investiguen juntos, si tienen la posibilidad de ver una hormiga y después investigar cómo se alimenta la hormiga y leer y escuchar y tener muchas experiencias de vida, eso es una forma de ayudarnos a nosotros a desarrollar la lectura después en la escuela. Pongan letras en toda su casa. Por ejemplo, yo tengo letras en el refrigerador, ¿no es cierto? Bajitas, en estas móviles, letras pegadas, muy artesanal. Pero los niños, mientras yo estoy en la cocina, suelen jugar a juntar las letras. Tienen que haber letras, no es una obligación, no es, pero como están ahí, naturalmente, ellos tienen este interés natural por aprender a leer, y eso no lo olvidemos, es un interés natural, nace naturalmente. Oye, tenemos varias preguntas de los papás y de los apoderados que han ido poniendo en el chat. Algunas, bueno, se repiten con cosas que ustedes han abordado, pero quizás nos sirvan para poner énfasis en algunos puntos. Lo nombraron ustedes ahí en algún momento la importancia también como de la lectura, ¿no es cierto? De leer cosas con los niños. Entonces, hay como dos cosas. Uno, sugerencias para cuando le leemos un cuento a los niños, cómo sacarle provecho a esa experiencia de que le estoy leyendo un cuento. Y por otro lado, cuando el niño lee, si nos lee algo en voz alta, aquí hay que ponerle énfasis a la entonación, a si va siguiendo las letras, a comentar lo que leyó, por ahí. Entonces, cuando nosotros leemos y cuando ellos leen, ¿cómo aprovechamos esa instancia? Yo creo que con eso, y ahí vamos ya pensando en cerrar, pues estamos en la hora. A ver, cuando nosotros leemos, para sacarle mejor provecho a una lectura, es como yo les explicaba, primero siempre partir mostrando la portada, ¿no es cierto? Perdón. Y tratando de que ellos identifiquen lo que más puedan recoger de la portada, ¿ya? Eso va a permitir que el niño anticipe la lectura, ¿ya? Y que tenga una motivación especial, porque uno ahí le tiene que preguntar, ¿y de qué se tratará? ¿Y qué crees que le pasa a la niña? Entonces ya no leo para encontrar la respuesta a lo que yo pienso que va a pasar, ¿ya? Entonces ya tengo una motivación de partida, además de conocer el autor, de conocer todas esas cosas que son ya un poco más formales, ¿no es cierto? Lo otro es que cuando yo leo, ves a salir la palabra corazón, busquémosla, etcétera. Y ahí empezamos a trabajar con las letras, pero con este contexto. Oye, Sonsoles, yo creo que tuvimos un problema con la transmisión que se nos cortó, así que me parece que una parte de tu respuesta no va a salir. Entonces, porque estuvimos justo cortados en la transmisión, pero es una pregunta súper, y te diste una sugerencia súper interesante. Entonces, si de manera sintética pudieras volver a repetirnos como las ideas claves sobre esto, pues estuviste muy inspirada en la respuesta, pero bueno, nos jugó una mala pasada la transmisión. Bueno, yo lo que les quería decir en resumen, en el fondo, es que cuando nosotros leamos con el corazón, leamos entonando, leamos transmitiendo las emociones, y que eso va a hacer que el niño quiera leer el cuento, quiera conocer la historia, quiera que se lo repitamos 5 veces, y después en una segunda vez que lo repitamos podemos ir haciendo preguntas de comprensión, pero la primera vez es buscar el disfrute. Y después, en la tercera, buscamos palabras que se vayan repitiendo, buscamos con él la palabra corazón, etc. Perfecto. Había otra pregunta, Pauli. Perdona, pero Paulina, antes de que pases a la respuesta, me gustó una cosa que dijiste que era eso como de cómo empezar la lectura, de leer el título, de preguntarle qué crees que va a pasar, qué crees qué es lo que te dice la portada. Eso lo encontré súper interesante. Cuando uno lee,
lo primero es, como veíamos antes, como conocer la información que me da lo impreso, ¿no es cierto? Y esta información, este libro me da mucha información sobre el texto. Entonces, si yo motivo al niño, le digo, ¿qué crees que va a pasar con esta niña y esta botella? El niño ya no lee solo, o sea, no espera la lectura solo para escucharme a mí, espera para recibir una respuesta de lo que él piensa que va a pasar. Y eso motiva, me mantiene alerta, me mantiene atento. Y eso es una estrategia atencional. Súper. ¿Ya? Yeah. Ahí sí, gracias, Sonsoles. Ujú. Paulina, y la otra pregunta tenía que ver con, tú nos dijiste esto La de lo fluidez. importante que es la lectura en voz alta. Entonces, si mi hijo está leyendo algo en voz alta, ¿dónde pongo ojo? ¿Cómo puedo acompañarlo en esa lectura? Bueno, hay hartas estrategias, pero lo más importante, como yo diferenciaría también, voy a tratar dos temas, diferenciaría, perdón, el tema de la fluidez lectora de la comprensión en una primera instancia. Como decía Sonsoles, el primer acercamiento al texto tiene que ser una lectura limpia, sin consultas, sin preguntas. Lo ideal siempre también es uno como adulto modelarle la lectura al niño, porque así también el niño puede ir anticipando cuáles son las ideas que se van cerrando, cuáles son las entonaciones con las que se va a encontrar, porque si el niño al principio va y lee un cuento solo en voz alta, probablemente no lo va a comprender al tiro, porque va a estar buscando dónde se cierra la idea, dónde se cierra el punto, cuál es la coma, tratando de identificar los diálogos de los personajes. Por eso también nosotros en primero básico al menos estamos trabajando el dominio lector, pero con texto, incluso con palabras sueltas, con oraciones, con textos muy pequeñitos, solo enfocados en que el niño lea en voz alta. Ya, si la otra cosa que les había comentado antes, que el niño tiene que leer ojalá un texto conocido varias veces para practicarlo, porque cada vez lo va a ir haciendo mejor y eso es una motivación. Acuérdense que cuando vimos esa palabra inventada, que yo les mostraba que no tiene ningún significado, es lo mismo le pasa al niño si yo le pongo todos los días una lectura distinta para que practique en voz alta, o sea, todos los días vuelve a partir. ¿Ya? Y lo otro súper, súper importante, y que esto es algo que a veces se nos pasa, pensamos que cuando el niño lee de corrido un texto y lo hace súper fluido, yo inmediatamente le puedo hacer preguntas de comprensión lectora. Entonces, pero resulta que cuando nosotros adultos leemos comprensivamente un libro, hay partes que a veces las saltamos, a veces leemos más rápido, más lento, a veces nos devolvemos y volvemos a leer varias veces algo. Por lo tanto, cuando el niño va a leer comprensivamente, es otro tipo de concentración que requiere y no basta solo con una lectura completa, fluida, sino que el niño tiene que tener una lectura exploratoria y para comprender tiene que volver a hacer una lectura y buscar las ideas en el texto. Entonces, eso les dejaría como en primer lugar para practicar la lectura, ideal modelada. En segundo lugar, idealmente repetirle el texto varias veces, unas 3 veces al menos, texto breve, no necesito que me lea algo muy extenso. Imagínense, nosotros trabajamos solo 1 minuto al día y con eso tenemos un buen efecto. Y como les decía, en tercer lugar, el tema de la comprensión, permitirle al niño que para responder preguntas de comprensión pueda explorar nuevamente la lectura. No basta con esa lectura de una sola vez. Súper. Ya, bueno, yo creo que hemos abordado el tema con la exposición muy clara y con las recomendaciones también muy concretas y precisas que ustedes nos han dado y nos han compartido. Así que les agradecemos que hayan estado esta tarde con nosotros, Sonsoles y Paulina, en esta reflexión respecto a cómo aprenden los niños a leer. Así que ha sido un gusto contar con ustedes. Muchas gracias. Es un tema que nos apasiona a las dos. Evidentemente da para mucho, pero ojalá les haya servido esta pequeña reunión o charla. Sí, les agradecemos a todos, también a ti, Diego, por esta oportunidad de presentarnos. Como decía Sonsoles, nos falta tiempo para poder abordar todo y la cantidad de tips que nos encantaría poder darle a los papás, pero en realidad lo más importante es que confíen en la curiosidad natural de sus niños y que le pongan a disposición letras, libros y los enganchen con la lectura desde el corazón. Así que eso les dejaríamos como tarea. Súper. Gracias. Bueno, ahí hay un mensaje clave, ¿eh? La lectura como una experiencia de bienestar, una experiencia positiva, una experiencia de vínculo, de relación. Por ahí también fue el camino que compartió con nosotros Constanza Mekis la semana pasada cuando nos hablaba esto
de leer en familia. De hecho, mientras ustedes fueron exponiendo hoy día, yo me acordaba de ciertas experiencias leyendo libros en mi infancia, en la adolescencia también, y volvía como a las emociones, a los sentimientos relacionados con eso, y una experiencia muy bonita, muy profunda. Entonces, qué ganas de que todos los niños y todos los adolescentes puedan aprovechar ese mundo tan extraordinario que es el mundo de los libros, el mundo de la escritura, el mundo del pensamiento, de la reflexión, de la conversación. Hay tantas posibilidades ahí, ¿no es cierto? Y eso ha sido el tema de esta tarde que hemos querido compartir con ustedes, quienes nos han acompañado en esta transmisión que hemos hecho a través del canal de YouTube. Les agradecemos que se hayan dado el tiempo de compartir con nosotros y les recordamos también que, bueno, va a quedar esto publicado en el canal de YouTube, si les parece que lo pueden recomendar a alguna otra persona, algún otro apoderado, alguien que no pudo estar hoy día, va a quedar ahí disponible y los vamos a invitar en unas 2 semanas más a una nueva sesión de estos talleres familiares cuyo propósito es enriquecer la vida familiar a través de la conversación, a través de los vínculos y bueno, para eso son los temas que vemos con ustedes. Así es que un abrazo a la distancia, hay que seguir cuidándose y bueno, nos reencontramos en otra sesión del taller. Un abrazo. Chao, gracias.